Con dulce de leche y galletitas de limón, Milei quiso obtener el perdón del Papa Francisco. No queremos hacer un chiste de esto, no, no, no. Todo lo contrario. Esto en verdad pasó. De considerarlo el maligno, pasó a convertirse en uno de los personajes más importantes de toda la Argentina, según Milei. Una ola de contradicciones son las que sacuden el gobierno de Javier Milei, como lo fue también la dolarización, que era su carta de presentación, pero que ahora se postergará hasta nuevo aviso, 2025 aparentemente. Por otro lado, ¿qué está pasando desde La Rioja? Gobernador Quintela plantea, si es que Milei no retrocede en sus acciones, un juicio político. ¿Qué está pasando en el gobierno de Milei? ¿Quién estuvo hace unos días en el Muro de los Lamentos, ahora en el Vaticano? Mientras él viaja por todo el mundo, se va a Roma, en Argentina las cosas están cada día más candentes. Para hablar de estos asuntos, hoy está con nosotros un invitado de lujo, Osvaldo Gatván. Él es un periodista, analista geopolítico argentino de Córdoba, por cierto. Entonces, con él vamos a profundizar en estos asuntos. Una mirada que es necesaria para nuestra audiencia, nuestro público. Recordemos que muchos de ustedes nos ven de diversas partes de América Latina y que necesitan estar empapados de qué es lo que se está viviendo desde el lugar de los hechos, desde Argentina. Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto poder conversar hoy contigo. El gusto es mío, la verdad. Un saludo muy grande para todos los peruanos, incluso para tantos peruanos que viven aquí en la ciudad de Córdoba. No sé si ustedes saben que la ciudad de Córdoba tiene una colectividad peruana muy numerosa, muy enraizada. Yo tengo amigos peruanos desde hace muchos años y aprovecho también la ocasión como argentino para agradecer a los peruanos todo el apoyo que nos dieron durante la Guerra de Malvinas, que incluyó el envío de aviones y aviadores. Así que de mi parte aprovecho esto para agradecer a los peruanos que nos dieron aquel respaldo tan importante durante la guerra de Malvinas. La verdad, muy agradecido con esa introducción. Somos hermanos, tú lo sabes, ciudadanos de la patria Totalmente. grande. Y así que, como hermanos que somos, Osvaldo, que ya somos acá en Perú, bueno, podemos decir que somos causas, ¿no? Patas, yuntas. Así como amigos que nos vamos a convertir hoy, Osvaldo, quiero que me cuentes, así, de tú a tú, de amigo a amigo, de hermano a hermano. ¿Qué está pasando en Argentina? Se ha planteado esta posibilidad, se habla de juicio político. Para algunos, quizás es solamente una advertencia, para otros en verdad es algo que va a tomar peso. Esto en realidad tiene sustento, lo dijeron desde La Rioja, pero para ti tiene sustento, va encaminado con algo que en verdad daría forma a una situación como esta. Cuéntanos un poco sobre el asunto. Bueno, la situación de la Argentina es gravísima. La Argentina tiene una situación complicada, especialmente desde el 2016-17, con el anterior gobierno de Macri, porque lo que por ahí en el exterior tal vez no se note, no se perciba, es que nosotros estamos ante un segundo mandato de Mauricio Macri. El jefe político de este gobierno es Macri, es Mauricio Macri. Milei llega al poder sobre la base de un acuerdo con Macri que se celebró ya por el 2022, antes de las elecciones legislativas, cuando se supo que Milei y Macri habían tenido una larga reunión, una larga conversación, y donde quedó en evidencia que eran aliados, y después porque efectivamente, si bien fueron, yo decía, dos canastas, divididos en dos listas, en dos candidaturas presidenciales o dos fórmulas presidenciales, en las dos fórmulas Macri tenía intereses. Si ganaba Bullrich, ganaba Macri, y si ganaba Milei, ganaba Macri, ¿no? Macri se ha convertido en una especie de jefe de... Si bien es una palabra un poco anticuada, yo siempre lo aclaro, es una palabra anticuada, pero en el caso de Macri viene bien, él es una especie de oligarca liberal que representa fundamentalmente más que a sectores productivos argentinos, que representa a una minoría muy pequeña, empresaria muy pequeña en Argentina, representa esencialmente a un flujo del capital financiero internacional. Bueno, este flujo de capital financiero internacional, que con Macri consolidó su poder sobre la Argentina, por eso es tan difícil salir, es tan difícil salir. La Argentina es más débil que hace 8 años, el Estado argentino es más débil que hace 8 años, y eso se ha agravado en apenas 60 días. Han vuelto el control absoluto del Estado a través de la figura de Javier Milei, sobre la base de un inmenso engaño y una tremenda trampa, que especialmente es una trampa en la que han caído gente más joven, y es decir que Milei representaba algo nuevo o algo distinto.
ni nuevo ni distinto. Es el mismo esquema de poder social, económico, que ha gobernado mayoritariamente a la Argentina a lo largo de 200 años. La verdad es esta, es el sector que más ha gobernado la Argentina y el sector que, aunque no gobierne, gobierna porque expresa las grandes corporaciones económicas, los grandes grupos económicos que tienen posiciones en algunos casos hegemónicas y dominantes en la economía. Entonces, cuando no están en el gobierno político, siguen estando en el gobierno real porque son los que tienen el poder y el poder político tiene que consensuar con ellos para poder gobernar hasta donde puede. Ahora eso se ha juntado, está todo junto, es el poder económico y el poder político. Controlan los instrumentos del Estado, los instrumentos legales del Estado. Entonces han logrado en poco tiempo cumplir la promesa de Macri. Si él volvía, iba a hacer lo mismo que en su gobierno, pero más rápido y más profundo. Es lo que ha hecho. En 60 días, Javier Milei ha hecho el mismo daño que hizo Macri en 4 años la otra vez. En esta situación grave, terrible, que se hace más compleja por las características psicológicas del presidente de la República, donde queda claro que no está en condiciones de gobernar, porque la Argentina tiene una característica. La Argentina es un país, una sociedad de gran disputa social, de gran conflicto social. ¿Esto es malo? No. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países similares a la Argentina o de nuestra patria grande, la Argentina tiene una tradición de puja distributiva. La Argentina tiene un poderoso movimiento obrero, que es una de las grandes herencias que dejó el peronismo original. Este movimiento obrero, y aún todavía una memoria en parte de la sociedad argentina, esta memoria de saber que es una sociedad rica y que el pueblo argentino no tiene por qué vivir en la miseria, en realidad el pueblo peruano tampoco tiene por qué vivir en la miseria porque es un país inmensamente rico. Digo, en la Argentina hay, a pesar de todo, esta memoria y esta tradición. Hay puja distributiva. Si vos tenés un país de fuerte puja distributiva, donde el capital más concentrado todos los días piensa cómo hacer para sacarle del bolsillo la plata al resto de la sociedad, y donde una parte, que es el movimiento obrero organizado, resiste y resiste ese intento de despojo, es una sociedad que tiene una situación de conflicto. Si vos a eso le agregás un presidente que por su problema, por su patología, es una persona conflictiva y que necesita del conflicto, de la agresión, para nutrirse él, es algo que está más allá de la política, que está más allá de la gestión. Él es así, él necesita el conflicto, como lo hemos visto a lo largo de los últimos 10 años. Yo a Milei lo vengo viendo hace más o menos 10 años en televisión. Y es una persona que genera conflicto, es una persona profundamente agresiva, muy agresiva, porque en ese conflicto, en ese clima de agresión que crea, en ese clima de tensión, en ese clima donde parece que todo va a explotar, él se nutre, él se siente cómodo. Entonces, si estamos en un país de gran puja distributiva, en un país que tiene un estado de conflicto permanente, donde una minoría le quiere chupar la sangre a una mayoría y una parte de esa mayoría se resiste, si a eso le agregas un presidente que disfruta del conflicto, fruto de una patología, disfruta del conflicto, es agresivo, muy agresivo, bueno, te podés imaginar el estado en que vivimos los argentinos. Hace 2 meses que los argentinos no sabemos lo que es pasar un día de tranquilidad. Se ha terminado, no hay alegría en Argentina, hay angustia, hay una inmensa angustia en la enorme mayoría del pueblo argentino, que no solo tiene que ver con una situación económica que se ha deteriorado brutalmente. Vos fíjate que en el gobierno de Mauricio Macri el promedio de caída del salario real del sector privado rondó el 20%, o sea, la gente con su trabajo, trabajando igual, esforzándose igual, podía consumir un 20% menos. Algunos salarios podían consumir un 27, 28% menos, trabajando igual y esforzándose igual. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no faltan los que te dicen, vayan a trabajar, al que trabaja no le falta. Falso, eso no es así. Eso es otra farsa liberal, otra farsa de los grupos empresarios que te quieren hacer creer que si vos tenés miseria y necesidad es por culpa tuya, porque no te esforzás lo suficiente. Mentira. Cuando vos, como está pasando en la Argentina, provocás una devaluación del 120% y congelás los salarios, es lógico que vos te vas a empobrecer. Es una política económica de empobrecimiento. En ese contexto de empobrecimiento, donde en 2 meses
ya perdimos el poder adquisitivo que habíamos perdido 4 años en el anterior gobierno de Macri. Te podés imaginar que el clima que vive la inmensa mayoría de los argentinos es desde desesperación a desesperanza y a una gran incertidumbre. En ese contexto, Milei ha tomado una decisión terrible y es destruir las provincias argentinas. Destruir las provincias argentinas es destruir el país. El país está hecho de provincias. Las provincias son el país. Entonces ha decidido que va a dinamitar las administraciones provinciales. Es una decisión política. No es consecuencia de ninguna situación económica. ¿Podría Milei no destruir las provincias? Totalmente. Pero ha decidido que va a destruir las provincias para generar caos en las provincias, para que haya levantamientos populares en las provincias contra los gobiernos provinciales. Entonces, si vos tenés que han desatado una crisis que el país no vivía en 20 y pico de años y que nunca había vivido, probablemente en toda la historia moderna, en solo 60 días. Si a eso le sumás la incapacidad, la inhabilidad intelectual y mental del presidente de la República y la decisión del gobierno de incendiar las provincias y generar revueltas populares a lo largo de todo el país, desatar una ola de caos a lo largo del país, me parece que la idea del juicio político que plantea el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que es dirigente justicialista, me parece que está muy, pero muy justificada y además es urgente. Ok, hablamos de urgencia y eso habla obviamente de ya poner sobre rieles esta posibilidad latente de que Javier Milei finalmente no llegue incluso a Navidad. Alguna vez lo hablamos con uno de nuestros entrevistados sobre esta situación. ¿Hasta cuándo o cuánto más puede alargarse el mileirato considerando el contexto actual? Yo quiero preguntarte esto, Osvaldo, quizás la pregunta me puede parecer fácil de responder, pero es importante saberlo porque sí, pues es importante, digo, porque necesitamos conocer la opinión del ciudadano de a pie. El cordobés de a pie, con el que seguramente tú te cruzas cuando sales a la calle, ¿qué piensa de Javier Milei? Porque uno escucha a la señora Patricia Bullrich cuando se iban a dar las manifestaciones, que había gente extorsionando, que los argentinos que salían a protestar eran unos mafiosos sindicalistas, ignorando completamente cuál era la mirada del ciudadano. Tú, Osvaldo, que yo te creo y te veo a los ojos desde aquí, y sé que lo que estás diciendo va de la mano con la realidad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que piensa el cordobés del señor Javier Milei? Bueno, mira, para que se hagan una idea los que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, la provincia de Córdoba es una provincia muy importante en Argentina y es hasta una provincia importante en América Latina. Recordemos que en Córdoba se produjo la reforma universitaria que impactó a lo largo de nuestro continente. Perú es un ejemplo de ello. El surgimiento del aprismo peruano guardó relación incluso con la reforma universitaria. Aya de la Torre fue un reivindicador de la reforma universitaria, se sentía identificado con la reforma universitaria de Córdoba. Córdoba es una provincia muy importante, es una provincia industrial, es desde las del interior la más industrial. Una provincia que se industrializó con el peronismo a final de los años 40, comienzo de los años 50, porque el gobierno del general Juan Domingo Perón tomó la decisión, no fue un hecho espontáneo, tomó la decisión de montar en Córdoba un polo industrial automotriz. Esa decisión política del gobierno de montar en Córdoba un polo industrial automotriz transformó la ciudad y transformó la provincia hasta el día de hoy. Bueno, en esta provincia, que tiene casi 4 millones de habitantes, Milei sigue gozando de enorme popularidad. Esta es la verdad. Yo no te voy a mentir. No voy a mentir. Sigue siendo muy popular. ¿Ha perdido popularidad? Según encuestas, dicen que sí. En la provincia de Córdoba, Milei sacó el 75% de los votos en la segunda vuelta. ¿Cuánto ha caído de eso? Uno dice 10, 12, 15 puntos. Es difícil de mensurar. ¿Ha perdido popularidad? Sí, ha perdido popularidad, está claro, pero todavía esa popularidad no ha sido ganada por ningún sector. Córdoba, si bien es gobernada por un sector del Partido Justicialista, porque convengamos que el peronismo, y eso es algo que mucha gente no entiende fuera de la Argentina, el peronismo es una fuerza política que tiene muchos matices internos. No es una fuerza política, digamos, ¿cómo diríamos? Con un discurso uniforme. No es una fuerza política, no es un partido de cuadros en el sentido tradicional del término. Sí Un de poco más cuadros porque... segregado, digamos. ¿Cómo?
un poco más segregado, digamos. Sí, es un partido de cuadro porque los dirigentes son gente muy preparada, pero hay matices, hay distintos cristales a través de los cuales se ve la realidad. Entendemos con un mismo objetivo, que es la construcción de un país industrial, un país productivo, en el que la inmensa mayoría tenga trabajo. Y la característica más importante que ha aportado el peronismo, que esto no ha pasado siempre en América Latina, es lo que se llama la movilidad social ascendente. El peronismo ha sido, cuando se han aplicado políticas peronistas, porque está en el gobierno de Carlos Menem, que su política no fue peronista, digamos, en el sentido tradicional, y mucho menos el segundo mandato, que se caracterizó por ser un mandato liberal y terminó con 17% de desocupación y 40 y pico por ciento de pobreza. O sea, siempre los gobiernos liberales terminan igual. En Argentina, en Perú y en Europa, también en Europa terminan igual. Digo, el peronismo tiene como estos objetivos: el desarrollo productivo, la industrialización, la modernización y la movilidad social ascendente. ¿Qué significa la movilidad social ascendente? Que si vos naciste en una familia extremadamente humilde, la condición de la expansión económica de la sociedad o de la economía propiamente dicho, un producto bruto que debe crecer en forma permanente, un proceso de industrialización, y el Estado creando condiciones como es la educación gratuita, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, que los últimos gobiernos peronistas han estado flojos con eso. Creando de esta manera ciertas condiciones, vos podés pasar de ser de una familia extremadamente humilde a pasar a ser parte de una familia asalariada, que a través del crédito, que a través de que tiene subsidiada la educación y tiene subsidiada la salud, puede disponer de fondos para mejorar su nivel de vida. Y a veces los hijos de esas familias se convierten en profesionales universitarios. Bueno, esa movilidad ascendente es supuestamente la razón que sostienen todos los dirigentes peronistas. ¿La diferencia cuál es? Los instrumentos para llegar a esa movilidad ascendente. Unos son más partidarios de lo privado, son más partidarios de un Estado retirado, de un Estado que interviene menos, de un Estado que participa menos. Y otros son más partidarios de un Estado con más presencia en la economía y un Estado que genere más las políticas que contextualicen el desarrollo privado. En ese contexto de matices, el gobierno de la provincia de Córdoba, uno bien lo puede inscribir en la primera versión. Es una versión de un peronismo más privatista, más de libre empresa, un peronismo que prioriza el diálogo y en los intereses de sectores empresariales. Esto no le va a gustar un montón, pero es la realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? El pueblo de Córdoba piensa eso. La inmensa mayoría del pueblo de Córdoba cree en eso. La inmensa mayoría del pueblo de Córdoba cree en eso. Entonces es muy difícil en Córdoba hacer política con un discurso distinto. Y además ocurrió que se logró demonizar los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, particularmente el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces en Córdoba cualquiera que quiera hacer política tiene que ser anti-kirchnerista. Y listo, y no importa nada. Y la mayoría de los cordobeses vota en contra del kirchnerismo. Y vota, la gran mayoría, por aquel que sea capaz de ¿qué? De derrotar el kirchnerismo. Y Milei apareció como la alternativa de derrotar el kirchnerismo, cuando Sergio Massa no era kirchnerista. Sergio Massa se inscribía más en eso que piensa la gran mayoría del pueblo de Córdoba. Una visión de un Estado menos presente, de un Estado menos regulador y con un diálogo y una preeminencia mayor de los sectores privados. Y lo mismo Massa solo pudo sacar el 25% de los votos en la provincia de Córdoba. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país va a estar prendido fuego y la provincia de Córdoba va a estar prendida a fuego y todavía Javier Milei va a conservar una popularidad importante. Ok, yo en ese sentido agradezco, Osvaldo, que seas sincero, porque claramente acá mucha gente cuando nos escribe y nos hace este tipo de comentarios de que ustedes están completamente parcializados, pues no, es importante lo que tú mencionas porque hay que reconocer a una nación en todos sus matices, porque es importante que a partir de eso se conozca qué es lo que se tiene que, digamos, trabajar o mejorar. Y yo me pongo en este sentido también a pensar en esto, Osvaldo, que tú mencionas, ¿no? Que estamos en una situación ya más crítica de lo común.
¿Esto hasta qué punto va a afectar? Bueno, hablamos de una popularidad que, según lo que me mencionas, acá te planteo que nosotros normalmente no creemos en las encuestas, pero sí, digamos, es palpable en algunos sentidos. Cuando uno revisa las redes sociales, cuando lee comentarios, más o menos tiene un tinte de qué es lo que está pasando. Yo me pregunto, Osvaldo, si invitamos a los cordobeses a escribir exclusivamente en este video, ¿cuál será el nivel de desencanto? ¿O en qué punto crees tú puede llegar a haber un quiebre definitivo? Vamos a ver, los días siguen pasando. Se habla de la dolarización a partir del 2025, que es lo que Milei dice. Milei ha dicho, estamos un cachito ya de conseguirlo, ¿no? ¿Cuál puede ser un punto de quiebre para que esa popularidad que aún se sostiene en Milei se vaya al diablo? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el movimiento equívoco que podría cometer Milei? No, no, ya cometió todos. O sea, Milei ya lo ha hecho todo. Lo central de su política ya está planteado. Lo que debería hacer es modificarla, digamos. Convocar a los gobernadores y sentarse a discutir con los gobernadores. En vez de amenazarlos y, por ejemplo, restarle el ingreso de fondos que le corresponden a las provincias para que las provincias no puedan pagar los sueldos, para que las provincias no puedan funcionar y esto genere una revuelta, una rebelión popular. Tengan presente esto, el presidente de la República está generando violencia y rebelión popular. No es que desde la oposición le están queriendo generar a Milei una rebelión popular. No, 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 es al revés. Es Milei el que está tomando decisiones muy precisas para generar una rebelión popular, porque él lo ve desde lejos, como no conoce el país. Un país que no conoce y que además aborrece la Argentina, y en eso coincide con Macri, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Los dos detestan a la Argentina y al pueblo argentino, lo detestan y disfrutan dañarlo y lastimarlo. Él ve que si en Salta no hay más, por ejemplo, medicamentos en los hospitales o los médicos dejan los hospitales porque no cobran, él dice va a reventar en Salta, la gente va a prender fuego la casa de gobierno de Salta y a mí no me va a llegar. Pero él quiere que pase eso en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca, en La Rioja, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos y en Córdoba también, porque se ha peleado con el gobernador de Córdoba, que le ha manifestado respaldo y apoyo. Sí, estos son todos de Milei. Le han manifestado un fuerte apoyo y Milei también amenaza a la provincia de Córdoba. También amenaza al gobernador de Córdoba en tomar decisiones que lleven a que el gobernador de Córdoba y el resto de los gobernadores no puedan pagar los sueldos de los empleados, no puedan pagar los sueldos de los bomberos, no puedan pagar los sueldos de los policías, no puedan pagar los sueldos de los médicos. Esto es una decisión meditada, esto es evitable. Milei ha decidido que no haya remedios en los hospitales. ¿Cómo vamos a permitir que esto se extienda? No entiendo, yo mismo por momentos no entiendo lo que está pasando y no entiendo una parte de la población argentina. El estado de locura es así. Si te gobierna un loco en un sistema democrático es porque una parte de la sociedad ha entrado en una variable de locura. Si no, no llega un loco de estos a la presidencia de la República. ¿Serán 2 millones, 3 millones, 4 millones? No lo sé, pero no llegan solos. Los presidentes algo representan del estado de una sociedad. Es así, representan. Y todos los políticos representan algo de la sociedad de donde salieron. Entonces, este hombre ha decidido generar revueltas populares a lo largo del país. O sea, ha decidido prender fuego al país. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que haya muertos? ¿Que se subleve la policía en alguna provincia? ¿Qué vamos a esperar? Que el país haya muerto en una provincia, 2 muertos en la otra, 3 en la otra. ¿Por qué? Porque él ha tomado la decisión. Porque él ha tomado la decisión de generar caos en los distritos. Este gobierno en este momento ya casi no representa ningún sector productivo porque a sectores del campo tampoco lo beneficia. Incluso a sectores financieros, hasta por ahí nomás. Realmente Milei en este momento beneficia a un grupo de mega empresas que son media docena de oligarcas, que son los que le pusieron la plata y que son los que han tomado los lugares en el Estado.
tienen ministerios, secretarías, subsecretarías, y están haciendo negocios ahí para sus empresas a costa del resto. Y después representa al capital financiero internacional. Por eso no hace pie en ninguna parte. Por eso él no siente que se está quemando el piso de él mismo cuando plantea incendiar las provincias, porque él está escindido de la Argentina. Yo lo dije, yo lo decía en la campaña electoral, van a votar a un tipo que no es parte de la realidad argentina. Él no es como si no fuera argentino, está escindido porque está ideológica y psicológicamente escindido del pueblo argentino. Entonces él está en la ciudad de Buenos Aires y cree que va a mirar desde la ciudad de Buenos Aires cómo se elevan columnas de humo desde La Rioja, desde Jujuy, desde Tierra del Fuego o desde el Chaco, y que eso no le va a llegar, como si fuera en otro país. No es otro país, Milei, es Argentina. Es la Argentina lo que vos querés prender fuego. Por eso no te lo vamos a permitir, Milei. Osvaldo, yo en verdad aprecio mucho lo que mencionas porque es verdad lo que tú dices. Milei no llegó solo al poder. Hay un grado de conciencia que hay que mencionar. Yo quisiera que hagamos una reflexión, Osvaldo. Sí. Que aproveches estos momentos para que envíes un mensaje a nuestros... Perdona, que estoy un poquito de tos. Esto lo solucionamos en breve. Lo vamos a editar, no te preocupes. No lo edites, si estamos hablando entre nosotros acá tranquilos. Yo también voy a tomar algo. Dale. Sí. Se va a editar, no te preocupes. A ver, retomando. Yo quisiera, Osvaldo, que envíes un mensaje a nuestros ciudadanos de la patria grande para que reflexionen sobre este asunto. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es importante? Porque Mileis pueden haber no solo en Argentina, pueden haber en Perú, en un futuro, en Chile, en Colombia, Uruguay. ¿Cuál es el ejemplo que está dejando este señor? Por favor, Osvaldo, te invito a que le envíes un mensaje a nuestro público. Mira, todo lo que esté mal, todo lo que no esté bien en nuestros países, que es un montón, no se va a solucionar haciendo que estén peor. Estos tipos han logrado en 60 días agravar todo lo que no estaba bien en la Argentina y sin ninguna posibilidad de compostura. Ninguna. Porque representan intereses concretos. Ya dije que más que nada representa intereses del capital financiero internacional. Yo qué le diría a los compatriotas de la patria grande: desconfíen de lo que les muestra la televisión. No voten lo que les dice la televisión. Porque la televisión son empresas privadas, tienen dueños. Esos dueños tienen intereses económicos. Esos dueños tienen su propia visión del país. Y no necesariamente es la visión en la que encajan los intereses de las grandes mayorías. No voten lo que les diga la televisión. El primer enemigo de la especie humana es la televisión. Esto lo digo yo que trabajo en televisión. Es la televisión. Las redes sociales están plagadas de infames mentirosos. Están plagadas de mentiras. Chequen todo. Pregunten 2 veces las cosas. No se queden con lo primero que reciben. Hagan un pequeño esfuerzo. Son sus vidas, por favor. Son sus vidas. Son sus vidas. Averigüen, googleen. Vean qué ha pasado antes en sus países. Vean el ejemplo tremendo que estamos viviendo los argentinos. Este es un experimento trágico, el que estamos viviendo los argentinos. Ojalá que esta desgracia sirva como ejemplo para que en América Latina a ninguna masa de votantes, especialmente jóvenes, se les ocurra intentar esto. Sepan que este libertarismo no representa nada nuevo. Es el nuevo disfraz de los viejos ladrones. Son los ladrones de siempre, los ladrones de guante blanco. Se han cambiado el disfraz, pero si vos los arrancás, vas a ver las mismas caras de una minoría muy pequeña
que son los verdaderos gobernantes de nuestros países a lo largo de 200 años. Son los tipos que no importa quién gobierne, ellos siempre se hacen más ricos. Hay que ver eso. Son los que la televisión no te muestra. Son esos nombres que nunca te nombran. Son esos sujetos a los que nadie te dice que tenés que odiar. Yo no digo que hay que odiarlos. Lo que sí digo es que hay que controlarlos con el poder del Estado. Por eso hablan contra el Estado. Porque si el Estado se retira, solo quedan ellos. Solo quedan las mineras canadienses, norteamericanas o inglesas que saquean, como en tiempos de la colonia, la riqueza del Perú. Solo quedan los grandes pulpos económicos, que son más que nada extranjeros, que saquean nuestras riquezas. Las cadenas de supermercados, que nos venden productos más caros de lo que deberían vendernos para hacer plata, ganancias extraordinarias, convertirlas en dólares y llevárselos de nuestros países. América Latina hace 5 siglos que está enriqueciendo otras latitudes. Habrá sido por el oro, habrá sido por la plata, habrá sido por la industria pesquera, por la actividad del mar, habrá sido por el guano, por la sal, por la carne de las pampas argentinas, o por el petróleo, o por el gas. No importa, siempre estamos perdiendo nosotros el derecho a disfrutar de lo que es nuestro. Y además, la salida permanente de dólares. América Latina tiene invertido en los países centrales muchísimo más de lo que los países centrales han invertido en nuestro país. Es falso, de toda falsedad, que estas empresas vienen a invertir en nuestros países. Falso. La Argentina es lo que se llama acreedora. Tenemos en el exterior 350.000 millones de dólares. Y acá te bajan los impuestos a los ricos y a las empresas extranjeras. Te dicen que los trabajadores tienen que ganar miserias para que vengan a invertir. Si la plata salió de acá, 340.000 millones de dólares de argentinos hay en el exterior. Si vos sumás toda la inversión extranjera de los últimos 30 años, más o menos ronda la misma cifra. Entonces, ¿para qué quieren que nosotros ordenemos nuestras economías para recibir la bendita inversión extranjera? Que yo no digo que no tenga que venir, cuidado, yo no estoy diciendo que no tenga que venir. Estoy diciendo que tiene que venir para el beneficio de ellos y para el beneficio nuestro. Porque lo que nos dicen es que la inversión extranjera tiene que venir solamente para servirle a los supuestos inversores y no a los peruanos o a los argentinos. ¿Y entonces para qué nos sirve? Si los habitantes de la América Latina vamos a vivir en un mar de miseria, cuando estamos sentados sobre una montaña de oro, sobre una montaña de gas, sobre una montaña de petróleo, sobre una montaña de plata, sobre una montaña de litio, sobre una montaña de estaño, sobre una montaña de alimentos, cuando nuestros mares son los más ricos del mundo, ¿por qué tenemos que vivir en la miseria nosotros con el argumento de que es necesario que vivamos en la miseria? Porque un día que nunca llega, estos señores nos van a tirar unas moneditas de sus camiones llenos de sus camiones de caudales llenos de dólares y de oro. Aprendamos la lección del padecimiento de los argentinos. No escuchemos a la televisión, miremos nuestra realidad, escuchemos a nuestros mayores que ya han vivido muchas veces estas historias. Hay mucho por componer, pero nada se compone destruyendo lo que todavía nos queda. Muchas gracias, Osvaldo, por ese mensaje tan importante para nuestro público, nuestros ciudadanos de la patria grande. Y sí, pues, señor Javier Milei, tal y como lo ha escuchado en esta entrevista, en esta conversación, tenga mucho cuidado, porque posiblemente cuando usted escuche las ruedas del tren, estén apenas a unos metros de usted. Tome conciencia de lo que está pasando. Osvaldo, querido, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor conversar contigo. Por supuesto, invitamos al público que nos ha visto, darle me gusta al video, compartirlo, comentarlo, suscribirse. Esto es Prensa Alternativa. Nuestro invitado, un gusto, Osvaldo, lo máximo. Bueno, un gusto para mí y digo lo que dije al principio y me emociono. Yo siento mucho cariño por Perú, por el pueblo peruano, mucho cariño, porque ya en el 82, en plena guerra, aquí en Córdoba, que por donde pasaron los aviones peruanos, se decía en aquellos días que habían llegado los aviones peruanos
y los pilotos peruanos a ayudarnos. Así que muchas gracias. Gracias a ti.